Muy buenas tardes, estimado magistrado, secretaria en funciones de magistrada, secretario general, secretaria técnica, la audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales remotos de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, y con fundamento además en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, emitido por este Pleno, siendo las 12 horas con 7 minutos del día 1 de octubre de 2020 y encontrándonos reunidos en el salón de pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo al secretario general de Acuerdos proceda a pasar lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, proceda a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Licenciada María de los Ángeles Borbolla Barrón, secretaria Estudio y Cuenta de la tercera sala unitaria, habilitada por el Pleno para realizar funciones de magistrado por licencia concedida a su titular. Presente. Magistrado presidente Noé Sáenz Solís, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este órgano jurisdiccional. Atento a lo anterior, al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en ella, por lo que instruyo al secretario general para que dé lectura al orden del día programado para la presente sesión. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación de las actas de sesiones públicas ordinaria del 24 de septiembre y extraordinarias del 25 y 28 de septiembre de 2020. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tiene programado un proyecto de resolución jurisdiccional a discutir que consiste en proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 012, diagonal 2020, diagonal 2 romano -A, promovido a nombre de la demandante en contra de un acuerdo del 24 de agosto de 2020, emitido por el magistrado titular de la segunda sala unitaria, en cuyo proyecto se propone confirmar el auto reclamado y la ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 7, que es el relativo a acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que no se tienen programados acuerdos a discutir. El siguiente punto del orden del día es el relativo al número 8, correspondiente a asuntos administrativos, en el que se tiene programado un proyecto de acuerdo administrativo a discutir, que consiste en una propuesta de acuerdo por el que se modifica el punto segundo del acuerdo general por el que se formaliza la implementación del sistema de justicia en línea del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, aprobado el 30 de junio de 2020. Por otra parte, el siguiente punto del orden del día es el relativo al número 9, que corresponde a asuntos generales, en el que no existen asuntos a tratar, mientras que el último punto es el correspondiente a la clausura de la sesión, número 10. Cabe destacar que los puntos 1, primero, segundo, tercero y cuarto del orden del día, los cuales corresponden al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como a la lectura del orden del día de la presente sesión, han quedado debidamente desahogados, encontrándose pendiente para su desahogo únicamente la aprobación del orden del día de la presente sesión. Buenas tardes, muchas gracias, perdón. Someto a su aprobación el orden del día de la presente sesión. Secretario, procede a tomar votación en forma económica. Sí, magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para la presente sesión? Aprobado. Le informo que el orden del día programado para la presente sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Muchas gracias. En desahogo del punto número 5, solicito al Pleno la dispensa de lectura de las actas de las sesiones públicas ordinaria del 24 de septiembre y de septiembre de 2020 y extraordinarias del 25 y 28 de septiembre del 2020, toda vez que las mismas fueron circuladas con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, procede a tomar votación en forma económica.
¿Cuál es el sentido de su voto, magistrado, respecto de la aceptación de dispensa de lectura de las actas de las sesiones públicas ordinarias del 24 de septiembre de 2020 y extraordinarias del 25 y 28 de septiembre de 2020, así como de respecto de la aprobación de su contenido? Favor. A favor. Le informo que tanto la dispensa de lectura de las actas solicitada como la aprobación de su contenido cuentan con 3 votos a favor de los integrantes del Pleno. Muy bien, en consecuencia declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido de las actas de las sesiones públicas ordinaria del 24 de septiembre del 2020 y extraordinarias del 25 y 28 de septiembre del 2020. Instruyendo al secretario general de acuerdos, informe al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. Sí. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 6, que es relativo a resoluciones jurisdiccionales del Pleno, que comprende un proyecto de resolución, el cual obra descrito en el referido punto del orden del día. Muy bien, la única resolución jurisdiccional a discutir por este Pleno en esta sesión corresponde al recurso de reclamación interpuesto dentro del juicio de nulidad 012/2020/2A, interpuesto por la parte actora en contra del auto dictado por la segunda sala unitaria. Por lo tanto, con el permiso de los magistrados y secretaria en funciones, me permito dar a conocer los antecedentes del proyecto. En el presente asunto a discutir, se trata de el acuerdo del 24 de agosto del 2020, mediante el cual se desechó por improcedente la demanda interpuesta por la hoy recurrente. En este caso, la litis consistirá en dilucidar la legalidad del acuerdo de esta fecha, mediante el cual la segunda sala unitaria desechó por improcedente la demanda interpuesta por la parte actora. Cabe aquí señalar que en este caso la segunda sala unitaria a mi cargo desechó por improcedente la demanda interpuesta al establecer en dicho proveído que mientras no existe una resolución definitiva, expresa o ficta que cause agraviado al gobernado, no se puede entrar a resolver el fondo del asunto sin antes verificar los requisitos de procedencia, toda vez que la procedencia del juicio requiere la existencia de una resolución definitiva para que pueda ser impugnada ante este tribunal. Como segundo término, la sala a mi cargo consideró que no se configuraba la negativa ficta solicitada por el recurrente, toda vez que para ello debió formular una petición formal y por escrito a la autoridad demandada, además de que no existe la presunción de una resolución denegatoria en el caso que nos ocupa, pues de las constancias que se adjunta a la demanda, no se advierte que hubiera solicitado la demandada el pago o liquidación del contrato administrativo de obra pública, que es el tema principal. Aquí en el juicio principal lo que se alega es que la autoridad municipal respectiva incumplió con el pago de un contrato de obra pública, toda vez que se dice fue concluido y la autoridad no ha concluido con su obligación de pago. En los conceptos de impugnación del recurrente, en lo general son todos tendentes al mismo tema, que es la consideración del acta de finiquito como el acto último y el acto definitivo. Señala que la sala instructora no realiza el pronunciamiento final alguno respecto de la acción de interpretación y cumplimiento del contrato de obra pública, así como de la omisión del cumplimiento del saldo total determinado a favor del recurrente, más los gastos financieros estipulados como obligación del contrato. También señala que se omitió pronunciarse sobre la consideración expresada en la demanda, en el acto que el acta de finiquito de los trabajos debe ser considerada como instancia no resuelta, manifestando que dicha acta, el acta de finiquito, es una solicitud de pago ante la autoridad demandada. Señala la recurrente que, por tanto, se configura la negativa ficta a raíz del acta de finiquito. En este proyecto, que ha sido circulado previamente para su consideración, se propone al Pleno confirmar el acuerdo del 24 de agosto de 2020, mediante el cual se desechó por improcedente la demanda interpuesta por quien hoy recurre, en base a las siguientes consideraciones.
Como se advierte de autos, la segunda sala unitaria, al desechar la demanda interpuesta por el recurrente, sí realizó pronunciamiento respecto a la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa para conocer los juicios en los que se promuevan las resoluciones en contra de actos administrativos, así como procedimientos administrativos en materia de interpretación y el cumplimiento de contratos de obra pública, entre otros, tal como se aprecia en la foja número 1 del proveído impugnado. Asimismo, se tiene que la sala unitaria cuenta con facultades para analizar de oficio la procedencia de la demanda, por ser un tema de estudio preferente, obligatorio y de orden público. Además, tiene la obligación de analizar de oficio si concurre alguna causal de improcedencia de las señaladas en el artículo 14 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas. De igual manera, como se expuso, la sala de conocimiento, la procedencia del juicio está supeditada a la existencia de una resolución definitiva, como lo dispone el artículo 4 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo Estatal, por lo que en el caso de estudio no se advierte que lo recurrente haya realizado gestión alguna y la autoridad haya dado respuesta a su petición mediante una resolución que pudiese considerarse definitiva, sea expresa o sea ficta. Asimismo, se considera inoperante lo argumentado por el recurrente en el sentido de que en el caso concreto se configura una negativa ficta, toda vez que para que efectivamente se materialice esta figura es necesario que el recurrente haya anexado la solicitud de pago formal y por escrito ante la hoy demandada. Situación que en el caso, como ustedes lo pueden observar y apreciar, no acontece. De ahí de que se propone considerar los argumentos planteados como infundados en lo general, fundados algunos en lo particular respecto de el tema de la motivación y la fundamentación del acto, pero insuficientes para revocar el fallo recurrido, a través del cual la segunda sala desechó por improcedente la demanda interpuesta por la parte actora, por lo que nuevamente se propone a este pleno confirmar el acto recurrido del 24 de agosto de 2020, de conformidad con las consideraciones expuestas con antelación. Es en lo general el expediente, como ustedes lo habrán visto, es un caso que ya hemos tenido pues diversos antecedentes en este tribunal, del cual, al no existir una petición expresa de la parte que estima no le han sido cubiertos, en el caso específico de contratos de obra pública, los saldos adeudados, si no existe una resolución, no existe el acto que se reclama en esta instancia. También ya hemos visto mucho que el acta de finiquito no puede considerarse como una resolución definitiva. Queda abierta a discusión la presente resolución. Concedo el uso de la voz, magistrado Edgar Luis Alanís. Sí, gracias, magistrado presidente. En efecto, concuerdo con las argumentaciones vertidas y nada más abundando un poco, efectivamente, en algunas de sus pretensiones en este presente recurso de queja, señala que hay una carga excesiva en contra de ellos al exigírseles que se presente la constancia donde solicitó el pago de esas prestaciones al ente demandado y señala que es una carga excesiva y que hay una falta de fundamentación y motivación en ciertas cosas. Efectivamente, tiene razón en ciertas cosas y en otras no, en virtud de que no puede señalarse una carga excesiva, como ya lo hemos señalado en otros asuntos, en virtud de que el propio artículo 23, fracción cuarta de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo señala claramente que en caso de negativa ficta tiene que acompañar el escrito donde hizo esa solicitud. En el caso particular no lo hizo, por lo que no puede considerarse una carga excesiva ni en contra de ellos, porque la propia ley no lo está señalando. O sea, eso es un requisito para ello. Y en ese sentido, pues la falta de fundamentación y motivación en señalarle que es un requisito a efecto de la procedencia, de que se pueda proceder a entrar al estudio de los asuntos que nos plantean, por lo que efectivamente concuerdo
que es insuficiente el argumento para poder aceptar el inicio del procedimiento, por lo que concuerdo con el desechamiento de la misma, ¿no? Muchas gracias, magistrado. Licenciada María Los Ángeles Borboya, secretaria en funciones de magistrada, ¿algún comentario? Sí, esta sala manifiesta que está de acuerdo con el criterio adoptado por la segunda sala unitaria y también en reforzar que los requisitos se encuentran en nuestra ley del procedimiento contencioso y nosotros estamos obligados a la estricta observancia de los mismos, por lo que no podemos desatenderlos y en consecuencia los justiciables deberán hacerse a estos requisitos mínimos para poder acceder al juicio de nulidad sin violentar ninguno de los derechos de los contendientes. Entonces, a favor, y definitivamente si hay una causal de improcedencia, pues es imposible continuar con el trámite del juicio de nulidad, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Magistrado, secretaria, si consideran ustedes que está sido suficientemente discutido, secretaria, por favor, proceda a tomar votación respecto al presente asunto. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación propuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Lanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor, proyecto. Licenciada María de Los Ángeles Borboya Barrón, secretaria en funciones de magistrada, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Noé Sáenz Solís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Muy bien, en consecuencia declaro aprobado por unanimidad de votos el proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictada dentro del juicio de nulidad 012/2020/2A. Agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, secretario, proceda con el siguiente punto del orden del día. Sí. El siguiente punto del orden del día corresponde al relacionado con el número 7, es el relativo a acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que no existen asuntos a tratar, mientras que el séptimo punto del orden del día, que es el referente a asuntos administrativos, comprende un asunto administrativo a discutir. El octavo. Muy bien, muchas gracias. El asunto administrativo a tratar corresponde a la propuesta del acuerdo por el que se modifica el punto segundo del acuerdo general por el que se formaliza la implementación del sistema de justicia en línea del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, aprobado el 30 de junio de 2020. Como antecedentes del presente acuerdo administrativo, tenemos que, mediante acuerdo general TJA/PLN/ACU/027/2020, del 30 de junio de este año, publicado en el periódico oficial del Estado el 7 de julio de 2020, el Pleno formalizó la implementación del sistema de justicia en línea del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, previsto en el capítulo 9 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, estableciendo como fecha de inicio de operaciones 90 días naturales posteriores a su publicación en el periódico oficial del Estado, con la posibilidad de su postergación debido a las condiciones que pudiera generar la pandemia del virus SARS-CoV-2, conocido como COVID-19. Por acuerdo del Pleno con las mismas terminación 029/2020 del 4 de agosto, el Pleno delegó en mi persona la facultad de dictar las medidas administrativas necesarias al interior del tribunal para hacer frente a la nueva realidad con convivencia segura hacia el interior del centro de trabajo, con motivo de la actual contingencia generada por la pandemia referida. Por acuerdo pre-COVID/04/2020 del 18 de septiembre, el de la voz estableció medidas preventivas vigentes al día de hoy con el propósito de permitir las actividades jurisdiccionales y administrativas de este órgano jurisdiccional, manteniendo a su personal libre de contagios del virus citado, reduciendo a un máximo de 40% de su personal la asistencia presencial. Por los motivos de salud que han impactado en el completo funcionamiento de la Dirección de Informática encargada de la implementación del sistema de justicia en línea y de la campaña de capacitación masiva entre los usuarios de sus servicios para la difusión del marco normativo aplicable al juicio en línea. Por tal motivo,
Propongo a este pleno modificar el punto segundo del acuerdo general por el que se formaliza la implementación del sistema de justicia en línea de este tribunal, toda vez que considero necesario prorrogar un término de 30 días adicionales, es decir, que sea 120 días a partir de su primer publicación en el periódico oficial del Estado. Aquí las razones son diversas, pero creo que tienen una justificación. Desde la aprobación del sistema de justicia en línea, ustedes lo saben, no hemos podido contar con el 100% del personal, no hemos podido, si bien es cierto, hay trabajo en línea y hay trabajo desde casa para el personal administrativo e inclusive jurisdiccional, el tema del sistema de justicia en línea requiere pruebas digamos, en sitio, requiere de contar con una estructura completa de todo lo que es la dirección de informática, la cual no ha podido acontecer, no hemos podido contar con la plantilla completa. Es importante dejarlo claro para el ciudadano, para las autoridades, para inclusive las propias autoridades internas de este tribunal, que originalmente la entrada en vigor del sistema estaba programada para el próximo lunes 5 de octubre. Con esta ampliación, simplemente estamos prorrogando una parte, es decir, tenemos el compromiso asumido de que en la fecha originalmente establecida, que es el 5 de octubre, se abra el sistema ya para el registro de autoridades, para el registro de ciudadanos, es decir, no vamos a cambiar esa fecha, simplemente lo que estamos pidiendo es que la primer demanda, digamos, o lo que es la apertura de todo el sistema, se prorrogue 30 días más, que esto sería el próximo 4 de noviembre. Entonces, es un tema que el tema de salud no puede estar por encima, o está por encima el tema de la protección a la salud de todos los ciudadanos y de todos los servidores públicos de este tribunal, y esperamos que el próximo 4 de noviembre ya podamos estar recibiendo la primera demanda. Insisto, el día 5 de octubre, como estaba programado, se va a habilitar el sistema, ya podrán hacer, digamos, ya los usuarios, ya las autoridades podrán registrarse, podrán empezar a venir a cumplir en el caso de personas morales con todo el esquema de la acreditación de la personalidad, el caso de las autoridades también, ya podrán tramitar la firma electrónica, ya podrán hacer todo a partir del 5 de octubre como estaba planeado. Sin embargo, la implementación formal o la apertura del sistema quedará abierto a partir del 4 de noviembre, si este pleno autoriza la prórroga de 30 días adicionales que se solicita. Queda abierta a discusión el presente acuerdo administrativo, por lo que cedo el uso de la palabra al magistrado Eder Uriza Alaniz. No, ningún comentario. Continúo con la secretaria en funciones de magistrada, María Los Ángeles Borboya. A favor de la propuesta, sí, ningún comentario. Muchas gracias. Secretario, por favor, proceda a tomar votación respecto al presente acuerdo. Sí. Magistrados y secretaria en funciones de magistrado, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo administrativo recién mencionado, propuesto por la presidencia? A favor. A favor. Le informo que el proyecto de acuerdo administrativo sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Muchas gracias. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el proyecto del acuerdo por el que se modifica el punto segundo del acuerdo general por el que se formaliza la implementación del sistema de justicia en línea del Estado de Tamaulipas, aprobado el 30 de junio de 2020, quedando como fecha de inicio de este sistema 120 días a partir de su primer publicación en el periódico oficial, que en términos reales nos da el 4 de noviembre como fecha de entrada en vigor del sistema, y el próximo 5 de octubre se asume el compromiso por parte de esta presidencia de abrir el sistema para que ya puedan empezar los registros. Creo que son todos los temas administrativos, y en desahogo del último punto del orden del día, que corresponde a la clausura de la sesión. Por lo que, siendo las 12:31 del día 1 de octubre del 2020, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.